Este ejercicio ya lo he subido al canal y está hecho por mallas, pero ahora voy a resolverlo aplicando el teorema de Thevenin. Dice, el circuito de la figura está en estado estacionario, es decir que si hay un switch, ese switch está cerrado y hace tiempo que este circuito está en funcionamiento, por lo cual los fenómenos transitorios de FEM autoinducida en la bobina no están presentes y la bobina simplemente es un alambre, es un cortocircuito entre este punto y este. Entonces dice, determine la energía magnética almacenada en la autoinducción, es decir, en la bobina. Dados R1 igual R2 igual R3, 100 ohmios, y L vale 20 milihenrios, y la FEM, que es una FEM de tensión constante, vale 15 volts. Muchas veces pasa que los profesores tienen la tendencia a confundir el elemento físico con la propiedad fundamental característica de ese elemento físico. Esto es una bobina y la característica física más importante que tiene es L, que es el coeficiente de autoinducción. Así que esto no es una autoinducción, esto es una bobina cuyo coeficiente de autoinducción o inductancia vale 20 milihenries. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es quitar la bobina y hallar el circuito equivalente de Thevenin que nos queda entre estos dos terminales, vamos a llamarles A y B, y luego cuando tengamos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, vamos a ver el circuito que nos quedó y vamos a colocar la bobina. ¿Y para qué queremos hacer eso? Porque para calcular la energía magnética almacenada en la bobina, como nos piden, necesitamos saber la intensidad de corriente a través de la bobina. Para calcular la energía magnética almacenada en la bobina, tenemos que aplicar esta ecuación, ¿no? Un medio del coeficiente de autoinducción por la intensidad que pasa a través de la bobina al cuadrado. Vamos a reducir el circuito al circuito de Thevenin. Para eso, si por ejemplo, primeramente quisiéramos calcular la resistencia de Thevenin, lo que tenemos que hacer para hallar la resistencia de Thevenin entre los terminales A y B cuando no está la bobina es cortocircuitar las fuentes de tensión, es decir que aquí nos queda un alambre conductor, o si hubiera fuentes de corriente tendríamos que abrir el circuito donde está la fuente de corriente. Como solamente tengo una fuente de tensión, tengo que quitar la fuente y establecer ahí un corto. Recuerda que en tu canal de la física, encontrarás decenas y decenas de problemas de examen resueltos y explicados al detalle. Y también soluciones tecnológicas y de software. Pincha en listas donde encontrarás por temas y también por carreras. Lo primero que quiero mostrar es cómo queda el circuito cuando aparto la bobina. Y ahora voy a, como dije antes, cortocircuitar la fuente para calcular la resistencia equivalente de Thevenin. Por lo tanto, el circuito que nos quedará será este circuito que tenemos aquí. Vamos a marcar los terminales A y B. ¿Cuál es la resistencia vista desde los terminales A y B? Es muy sencillo. Tenemos, caminando desde A hacia acá, tengo R3 y luego aquí tengo un punto en común en el cual están conectadas R1 y R2. Y luego el terminal este de R1 está conectado al otro terminal de R2 y a su vez al punto B. Como aquí no hay ninguna resistencia y no hay ninguna fuente ni nada, este punto también puede considerarse el punto B. Y por lo tanto nos damos cuenta que R1 y R2 están en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, vista desde A
y B será R3 más el equivalente de este paralelo formado por R1 y R2. Entonces vamos a escribir aquí, resistencia de Thevenin será R3 más, ¿y cómo hallamos la resistencia equivalente de dos resistores que están en paralelo? Es el producto sobre la suma, o sea, R1 por R2, el producto sobre la suma, dividido R1 más R2. Entonces nos queda R3, todo vale 100 ohmios, más R1 por R2 sería 100 al cuadrado, y R1 más R2 son 200. Esto nos da 150 ohm. Como vemos, es sumamente sencillo calcular la resistencia de Thevenin. Y ahora tenemos que calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin es el voltaje de una fuente que tendrá el mismo voltaje o diferencia de potencial que tengo entre los puntos A y B. Entonces vamos a poner aquí, el voltaje de Thevenin será el mismo voltaje que hay entre A y B. Veamos una cosa, aquí no hay ninguna corriente eléctrica, por lo tanto este punto A está al mismo potencial que este punto de aquí. Y este punto B es este punto. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, en definitiva, el voltaje entre A y B será la diferencia de potencial que hay en extremos de esta resistencia. Para calcular ese voltaje podría aplicar el divisor de tensión, pero no lo voy a hacer. Simplemente voy a hacer lo siguiente. Aquí tenemos una fuente, tenemos una malla o circuito cerrado y vamos a tener ahí una corriente eléctrica que tendrá este sentido. Vamos a poner los signos en la resistencia. Por donde entra la corriente ponemos el más, por donde sale ponemos el menos. Es sumamente sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff, saliendo desde este punto, recorriendo el circuito y volviendo a este punto, podremos calcular el valor de esa intensidad de corriente. Y luego que tengamos el valor de esta intensidad, aplicando la ley de Ohm, la diferencia de potencial entre A y B será el valor de esta intensidad multiplicado por la resistencia R2. Y eso será nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, vamos a salir de este punto. Voy de menos a más, ¿qué pongo? Más. Más. Vamos a ponerlo aquí arriba. Más el valor de la FEM, que es 15 volts. Luego paso por esta resistencia. De más a menos pongo menos. Menos R1, que vale 100, por el valor de la intensidad. Luego paso por R2 de más a menos. Pongo menos, tengo una caída de tensión o de diferencia de potencial. Menos R2 que vale 100 por la misma I. Y como llego finalmente a este punto y no hay más nada, igual a 0. Por lo tanto, despejando la intensidad, nos dará 0,075 amperes. Luego, para calcular nuestro voltaje de Thevenin, que es igual que el voltaje entre A y B, hacemos la ley de Ohm aquí. El voltaje entre A y B será R2 por la intensidad. Entonces, 100 por este valor de intensidad me da 7,5 volts. Por lo tanto, ahora podemos dibujar el circuito equivalente de Thevenin. Tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que ya sabemos que es la tensión de Thevenin con una resistencia en serie, que es la de Thevenin. Y luego entre los terminales A y B hemos vuelto a colocar la bobina. Queremos calcular la intensidad de corriente que pasa a través de la bobina. Entonces es sumamente fácil. Teniendo en cuenta que la bobina simplemente es un alambre conductor, para calcular esta intensidad haremos lo siguiente. Si nosotros aplicamos Kirchhoff a este circuito que tenemos aquí, aquí tenemos más y menos. Saliendo de este punto nos queda más el voltaje de Thevenin, más 7,5 volts. Al pasar por la resistencia tenemos menos 150 por el valor de la intensidad. Pasamos por la bobina y aquí no hay resistencia ninguna.
y llegamos a este punto. Por lo tanto, igualamos a 0 y la intensidad nos dará 0,05 amperes. Por tanto, aplicando la definición de la energía magnética almacenada en la bobina, sustituimos, hacemos operaciones y nos vuelve a dar como el otro problema que ya lo he subido hecho por mallas. 2,5 por esa a la menos 5 joules y comprobamos que efectivamente este resultado está mal. Bueno, me parece que ha sido una forma muy curiosa de hacer este problema, muy fácil, es más sencillo hacerlo así por Thevenin y espero que se haya entendido. De lo contrario, me pueden dejar los comentarios y si les ha gustado el vídeo, dejarme ahí un like y como siempre suscribirse y compartir el vídeo con los compañeros que también necesitan aprobar física. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.